Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. El compostaje es un proceso de transformación orgánico mediante el cual se obtiene abono natural. Más del 40% de los residuos que se generan en las casas de los colombianos son orgánicos y pueden ser aprovechados para este proceso, que además de ser amigable con el ambiente, beneficia a las plantas que lo reciben. En este capítulo de Contraseña conocerás diferentes iniciativas de compostaje, una práctica que va tomando cada vez más fuerza en la ciudad. Contraseña es una producción del ITM. Hago compostaje en mi casa hace aproximadamente un año y medio, más o menos. La necesidad de hacer compostaje en la casa salió, digamos que de manera muy aleatoria. No estaba como pensando específicamente en hacerlo, sino que alguien me invitó a un taller de compostaje en el que iba a estar una marca que pues hace las composteras. La acompañé y nada, pues ese día como que tomamos la decisión de comprarlo para la casa. Ella nos explica todo cómo es el proceso, tiene ahí algunos ejemplos y ahí empecé. Yo básicamente en Vivaracha lo que enseño es un proceso de compostaje que se llama compost seco. Hay humedad, no en exceso, digamos, hay muchas formas de compostar. Normalmente los compostajes se han visto muy en zonas rurales, que la gente hace huecos o que hace pilas o que hace pacas. Yo lo que propongo es como una alternativa para la vida en la ciudad donde haya como un proceso ligero, un proceso rápido, que optimicen también espacio, que no sean compostajes muy grandes, que necesitas tener un patio, que necesitas tener un jardín, sino que puedas hacerlo en tu casa, en tu apartamento, dentro de la ciudad. A mí me enganchó empezar a hacer compostaje en la casa. Yo creo que antes de todo es necesario tener como un poquito de sensibilidad con el tema, ¿cierto? No es como que uno de buenas a primeras decida hacerlo sin tener de pronto algún conocimiento de, pues finalmente como cuál es la cadena que tienen todos los desperdicios que generamos. Entonces digamos que esa parte ya estaba y con ellos fue nada, que la explicación es muy básica, el funcionamiento es muy básico, es muy fácil, no tiene como nada enredado, digamos que en términos generales no tiene nada contraproducente, de hecho solo genera como una buena experiencia y un buen ciclo de esos desperdicios, entonces nada, es una cosa que es muy fácil hacer en la casa, no tiene como lío. Estas son las composteras de Vivaracha, que son de barro. Aquí pues yo manejo 3 recipientes para pues tener como 3 tiempos de maduración. Acá tenemos uno que está vacío, que es donde vamos a explicar ahora un proceso nuevo. Este es un nivel intermedio que tiene aproximadamente mes. Todavía se reconocen algunos residuos de papel, de cáscara de papa, por ahí algunas pepas de aguacate. Y este es un compost que ya tiene más o menos 2 meses y medio. Para compostar en casa realmente lo único que necesitan es un espacio ventilado, preferiblemente que no le caiga lluvia directa. Se pueden usar por lo menos 2 recipientes para dar esos tiempos de maduración entre uno y otro. Los residuos compostables yo los divido en 3 grupos. Primero están los residuos frescos, que son todos estos residuos de cocina y de plantas. Entra todo lo que son restos de frutas, de verduras, cáscara de huevo como único residuo animal. Si toman café, la borra del café. Si toman té o hacen infusiones, eso también es residuo compostable. Los residuos frescos, cuando se descomponen, generan lixiviados. Los lixiviados es el agua que van soltando en su proceso natural de descomposición, y lo ideal es que esos lixiviados, para que no drenen, sino que se mantengan en la misma mezcla, es que los absorban materiales secos, ¿cierto? Materiales secos que generamos en casa son bolsas de papel, papel periódico, hojas frescas, hojas de cuadernos,
hojas secas de plantas, el tubo del papel higiénico, cajas de huevos, servilletas que no estén engrasadas, entonces también es otro porcentaje grande que se recupera y que se puede aprovechar en el compostaje. Entonces estos materiales secos absorben la humedad de los materiales frescos, se compostan y ayudan a que no se generen malos olores por exceso de humedad y que eso no traiga tampoco plagas a la casa. Voy a mostrarles aquí un paso a paso de cómo compostar. Vale la pena recordar que se puede compostar básicamente en cualquier recipiente. Lo importante es que si usan canecas o baldes plásticos le hagan algunos orificios para que la mezcla pueda respirar. El oxígeno es indispensable en el proceso. Los microorganismos son aeróbicos, eso quiere decir que respiran, entonces es muy importante que haya flujo de oxígeno. Lo primero que hacemos es agregar una capa de material seco, un colchoncito pequeño de material seco. Es importante trocear algunos residuos. Acá podemos ver pues que yo tengo estos pedacitos troceados. Entonces encima de esa capa de material seco agrego los residuos frescos y ya sobre esos residuos frescos es importante siempre poner una capa de material seco. Esta capa de material seco que ponemos encima, por un lado nos asegura que estamos agregando de los dos residuos compostables y por otro lado nos protege la mezcla de posible mosquita de frutas. Yo el nivel de humedad lo recomiendo un tip que es agarrar un puñado, apretar y que se sienta humedad entre los dedos pero que no chorree, ¿cierto? Ese es como el nivel de humedad adecuado y también una buena oxigenación. Entonces necesitamos una palita para que cada vez que agreguemos residuos nuevos mezclemos todo, eso ayuda a oxigenar y va a permitir que no se concentre en el fondo exceso de humedad y falta de oxígeno. Y cuando ya la llenas, ese recipiente pasa a maduración. Eso es lo bueno de tener por lo menos 2 o 3 recipientes. Ese ya pasa a madurar, ya no vas a estar agregándole residuos frescos, sino que va a tener pues como su tiempo apropiado para descomponer los residuos y empiezas otro recipiente de la misma manera. Creo que si uno tiene como cierta sensibilidad ya, o cierta conciencia más que sensibilidad, conciencia del impacto que estamos generando, de la manera en la que estamos consumiendo, de la manera como nos comportamos con lo que queda a partir de nuestros comportamientos. Si uno tiene un mínimo como de esa conciencia o está de pronto como empezando a escuchar ese discurso, yo creo que es una de las maneras más fáciles y más básicas de empezar a generar ya una diferencia. Contraseña: Ciencia, Tecnología, Sociedad. Cáscaras de frutas, ripio de café, cáscaras de huevos, cartón y papel. Son algunos de los residuos que generas diariamente y que podrías usar para compostar. En este capítulo de Contraseña estamos mostrando diferentes procesos de compostaje. Uno de ellos es el del ITM, donde se lleva a cabo este proceso con los residuos orgánicos que se generan en sus cafeterías. En el ITM se hace compostaje desde el segundo semestre del 2015 en el Campus Robledo y en el Campus Fraternidad se hace desde el segundo semestre del 2017. El proceso de compostaje nace a partir de una necesidad y es que identificamos que alrededor del 50% al 47% de los residuos que nosotros generábamos en 2015 en el Campus Robledo tenían características de residuos orgánicos, es decir, residuos que se generaban en las cafeterías y en los restaurantes y en los cafetines de la institución. Entonces, era una proporción muy grande, era la mitad de los residuos que generábamos y que se estaban yendo al relleno sanitario. Entonces, a partir de ahí dijimos, tenemos que hacer algo con esos residuos orgánicos que nosotros tenemos. Bueno, para hacer el proceso de compostaje, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer la recolección de los residuos orgánicos que se generan en las cafeterías. Una vez se
se separan los residuos orgánicos o el material orgánico, se lleva hasta un punto de acopio y desde el punto de acopio se lleva hasta el sitio de compostaje. Se pesa en el sitio, en el punto de acopio, y se pesa también al momento de hacer compostaje, porque muchas veces pierde líquido como en un periodo de tiempo. Entonces se hacen los dos pesajes para saber cuánto se genera en realidad y cuánto es que se composta en realidad de material. Una vez se pesa, entonces se tiene que hacer una mezcla del material orgánico con acerrín o viruta de madera. Esto con el fin de que absorba la humedad y que ya dentro del contenedor no genere lixiviados. Y que también esa mezcla permite homogenizar el material, todo lo que se genera. Entonces hay unos más grandes, otros más pequeños, residuos de alimentos ya preparados, residuos de preparación de alimentos, las cáscaras. Entonces la idea es que se homogenice el material. También el volteo permite que el material se haga más pequeñito o se triture o se parte en partículas más pequeñas, y eso facilita el proceso de descomposición. Una vez se mezcla el material orgánico con acerrín o con la viruta de madera, entonces se deposita en el compostador, y en ese equipo compostador pasa alrededor de 6 semanas, entre 6 y 7 semanas dependiendo del clima. Si llueve más, si hace más temperatura, bueno, dependiendo del clima puede tardar un poco más o un poco menos. Entonces entre 5 y 7 semanas está dentro del equipo compostador. Una vez está listo ese material, entonces se saca a unas canastas plásticas que permite que el material se ventile, que baje la temperatura y que se estabilice el material. Entonces que esos microorganismos que estaban descomponiendo y comiendo y alimentándose y reproduciéndose, entonces se estabilicen, paren su crecimiento y el material entonces ya pueda ser utilizado para abonar los jardines o bueno, cualquier cultivo en lo que se pueda utilizar. Nosotros lo destinamos específicamente para la jardinería de la institución. Para que el material tenga un aspecto más agradable a la vista, entonces el último paso es cernir o tamizar el material. Eso consiste en que el material después de las canastas se pasa por un tamiz, se cierne y pasan las partículas más pequeñitas y ya partículas más homogéneas. Entonces el material tiene un mejor aspecto y al momento de ser utilizado no se van a ver cáscaras o huesitos o cosas que no se alcanzaron a descomponer, sino que ese material que quedó en el tamiz, que de pronto le falta para descomponerse, vuelve al equipo compostador y pasa más tiempo para que acabe el proceso de descomposición. Bueno, en el ITM, en el campus Robledo y en el campus Fraternidad, que tienen un comportamiento muy parecido, producimos alrededor de 2.000, 2.500 kilos mensuales de residuos orgánicos, y eso se transforma en alrededor de 1.000 kilogramos de abono orgánico. Tiene un rendimiento de alrededor del 40%, porque se pierde gran cantidad de material en agua, que se pierde por evaporación o por evapotranspiración, o agua que se pierde en el proceso. Los beneficios para la institución son bastantes. Desde dejar de enviar los residuos a un relleno sanitario, que eso pues genera unos costos para la institución, entonces ayuda a disminuir los costos por la tasa de aseo que tenemos todas las organizaciones, o todos en nuestras casas también nos cobran una tasa de aseo. Entonces, si nosotros enviamos menos residuos, pues vamos a tener también un menor cobro. Adicional, en el proceso de almacenamiento de los residuos también se pueden generar plagas, malos olores, roedores, que pueden afectar la salud de las personas. Entonces, si nosotros hacemos un proceso de compostaje, estamos evitando esos problemas en el almacenamiento.
Una vez nosotros producimos el compost o el abono orgánico, pues entonces lo podemos utilizar dentro de nuestras instalaciones como abono o como fertilizante. Y esto tiene el beneficio de que nos ayuda a disminuir también costos en la compra de fertilizantes que pueden ser además de origen químico, que generan mayor afectación al medio ambiente y mayor afectación a la salud de las personas. Entonces, no solamente estamos disminuyendo costos en la operación de la institución porque producimos nuestro propio abono, sino que también estamos disminuyendo el riesgo de aplicación de sustancias químicas que pueden afectar el ambiente y las personas. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Estamos de regreso en Contraseña. En el capítulo de hoy hemos visto diferentes iniciativas para hacer compostaje, una práctica que va tomando cada vez más fuerza en la ciudad. Visitamos en Envigado una unidad residencial donde se realiza un compostaje diferente, solo con los residuos vegetales de los jardines. Bueno, ellos están realizando un proceso de compostaje. Aquí en la unidad se realiza compostaje con el residuo vegetal, es decir, lo que queda de las podas, lo que se recoge en la barrida, las hojas. El proceso es, se hace la poda, en la poda se recoge, que es el que más se encarga del compostaje. Se recogen hojas de toda la unidad y luego se hacen camas. Esas camas se hacen de 20 centímetros de altura entre hojas y grama. Luego se le echan bioestimulantes y potencializador. En una fumigadora y se riega todo completamente, se moja. Luego se hace otra capa con materia vegetal y hojas, todo completo, y se va subiendo así hasta que quede 1,50 de altura y que queda todo mojado. Cuando ya esté todo completamente mojado, se tapa con un plástico para que coja el calor suficiente y que suba a 70 grados, posiblemente 65, 70 grados, y luego ya llega y se deja destapado para que seque un poco. Luego que se deja destapado, seca un poco, ya se cierne, se hace con esta zaranda. Esto es una zaranda con una malla para que quede los elementos que se van a utilizar, como es esto, que quede exactamente abono, para que quede completamente abono, y ya lo demás vuelve y se hace el proceso con esta parte. Se vuelve y se amontona y se comienza otra vez nuevamente. Pues se ve la necesidad, pues primero que todo, porque estamos ayudando al medio ambiente y no estamos, pues aunque es residuo vegetal, de todas maneras eso también tiene un proceso. Entonces esto nos sirve también mucho para nosotros acá mismo, con el abono que sale, lo utilizamos en las plantas, en los árboles, en los jardines de acá mismo de la unidad, entonces estamos optimizando un recurso en abonos. La cantidad de árboles florecidos, ese es el mayor agradecimiento que hemos tenido en este lugar, en este sector, incluso esos laureles, allá esos zapotes. Toda esa vegetación que usted ve tiene alrededor de 30 años y mire la belleza de vegetación que tenemos. Yo acá, hace mucho tiempo vivo acá. Cuando empezaron el compostaje a mí me interesó demasiado porque me encanta eso. Yo inclusive con mi cuñada en la finca de ella hacíamos
ruralmente, pues de finca, lo hacíamos, pero el de aquí me encantó porque tiene una cantidad de ciclos, digamos, para hacerlo, para trabajarlo. Y fui una como de las primeras que empecé a pedir el compostaje para mis matas porque me encantan mis matas. Y te digo, y si las matas sí se han mejorado. Hace poquito eché en un limón que no me había querido pelechar, pero estaba en turno precisamente de recibir el compostaje, y le empecé a echar a un limón y a un curazao. Estoy esperando ya pues ver el comportamiento pues, de este nuevo que ahora lo hacen ya es con hojas y con cosas especiales, no como lo hacían anteriormente, pero es muy bueno, sale delicioso, sale muy, muy sabroso el compostaje. Otro beneficio que se obtiene es, digámoslo, el de... Porque en otras unidades me he dado cuenta que no tienen como todo este proceso, no tienen de pronto el alocativo para poder hacer el proceso, entonces a ellos les toca pagar para que se lleven ese residuo o alguien se lo recoge. Entonces pues eso es un beneficio que tenemos acá también. Sí, realmente el proceso de compostaje es casi magia. Y es muy bonito como sentirse parte del proceso, ¿cierto? Todo empieza con algo que considerábamos basura. Yo, por ejemplo, en los talleres y en las charlas, lo primero que le digo a la gente es dejar de ver este tipo de residuos como basura, porque realmente son fuente de vida, son fuente de alimentos, son fuente de nutrientes. Cuando cocinamos hay muchas partes de esos alimentos que no consumimos y todas esas partes todavía están llenas de nutrientes que deben y pueden volver al suelo, ¿cierto? Entonces, básicamente el proceso es una mezcla de residuos orgánicos, pues cáscaras de frutas, de verduras, cáscara de huevo, borra de café, con mezcla de otros materiales secos como el papel, el cartón, incluso acerrín, restos de hojas secas de plantas. Estos materiales se mezclan, se encargan pues de propiciar un hábitat ideal para generar la vida microbiana que hace el proceso. Y con el tiempo, digamos, estos procesos de compostaje casero, más o menos mes y medio a 2 meses, es un compost joven que ya se puede usar, no es tierra, es abono, entonces es para alimentar lo que ya está sembrado o para mezclar con tierra si vas a sembrar algo nuevo. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos sigan en nuestro fanpage de Facebook. Allí pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios y encontrar nuestros capítulos anteriores. Hasta pronto.